Hola, buenas tardes a todos. Simplemente dar la bienvenida desde el colegio. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Daniel y Santiago desde la distancia. Y Alberto, te dejo los mandos para todas las presentaciones oportunas. Gracias a todos. Gracias, Paula. Bien, pues como bien ha dicho la vocal del Colegio de Arquitectos de Cádiz, continuamos con el ciclo de conferencias Creatividad a la Austeridad, 6 proyectos de arquitectura sostenible en Latinoamérica. Hoy se va a hablar de un tema que es el último equipo de la Casa Naranja, Casa de la Acecha Naranja Limón, Ecuador, a cargo de los arquitectos Santiago Vaca Jaramillo y Daniel Moreno Flores. Este cierre de conferencia tiene una continuidad en las muestras de la exposición que se puede visitar físicamente en Cádiz hasta el 30 de junio y bueno, pues todas las personas que estén interesadas y si no son conocedoras, pues yo les animo a que lo hagan porque sigue estando la exposición más viva que nunca. Yo esta mañana estoy haciendo una serie de visitas guiadas con diferentes colectivos, otra vez de nuevo, y se palpa que sigue habiendo un interés y un fondo de debate, que es lo que se pretende causar con esta muestra y con este ciclo de conferencias. Deciros que las preguntas que queráis formular a raíz de la conferencia que vais a escuchar hoy las pueden ustedes escribir en el chat y al final pues yo le daré paso a los conferencistas y ellos irán contestando por orden según van entrando las preguntas. Con lo cual, como digo, al final podréis formularlas. A continuación voy a dar paso a los conferencistas. Santiago Vaca Jaramillo nació en Quito, en Ecuador, en 1990. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, 2008-2014. Máster en Innovación Tecnológica en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña, 2015-2016. Ha trabajado en colaboración con distintos estudios. Desde 2017 trabaja como profesor parcial en la Universidad de San Francisco de Quito y desde el 2018 como profesor ocasional en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Por lo tanto, combina lo que es la docencia con la profesión libre en colaborativo con diferentes estudios, con lo cual es un carácter como más enriquecedor desde en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Por otro lado, Daniel Moreno Flores, nacido en Marsella en el 84, estudió en el Colegio de la Fundación Experimental Pestasol en el 90-99, Tumbaco, Ecuador, arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2002-2007, y maestría de Diseño Arquitectónico Avanzado en Buenos Aires, Argentina. Tiene un currículum bastante original y bastante distinto a lo que habitualmente se puede conocer. Es una persona que ejerce la profesión de una manera independiente por medio de multitud de colaboraciones y alianzas que no deja de, a mí personalmente incluso sorprenderme, esa habilidad y esa forma de trabajar con los otros y de, en fin, enriquecerse de manera recíproca, ¿no? Entiendo que son estas experiencias. Ha ejercido proyectos de diferentes perspectivas, con comunidades, trabajando en temas de cohesión social a través de la apropiación de espacios públicos de lotes en desuso. La profesión él la vive de una mirada lúdica, amplia, sin prejuicios, crítica, con una actitud de búsqueda, de innovación y de descubrimiento, promoviendo prácticas que estén en sintonía con el medio ambiente, con el territorio, que viene a ser un concepto muy presencial los trabajos que desarrolla y que permite la búsqueda de realidades, ¿no? Es un arquitecto que estimula y promueve el trabajo con la mano en todas sus formas, se identifica con el hacer de un artesano, como un ser que guarda inteligencia con el dominio de su trabajo con sus manos, trabaja desde procesos singulares en donde predomina el diálogo con los implicados para elevar las ideas y potenciarlas, y le interesan los procesos de diseño experimentales, de indagación sobre formas estructurales, inteligencias constructivas y recursivas. Ha sido arquitecto curador nacional por Ecuador de la 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura de Paraguay en el 2019, es decir, recientemente.
invitación para participación del Premio de Arquitectura Swiss Architectural Award 2018 y 2020. Ha sido docente, invitado y ha dado conferencias en universidades, colegios de arquitectos, seminarios y bienales de arquitectura en diferentes países, como puede ser Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, España, Japón, China, Cuba, México, Bolivia e incluso Estados Unidos. Los encuentros más importantes en los que ha participado, la séptima BAS, la Bienal Internacional de Arquitectura Santa Cruz 2020, el año pasado, el CLATIL, el Congreso Latinoamericano de Arquitectura, en el 2013 y 16, Morón, Argentina, el 13º Seminario Internacional SES 2018, Escola das Cidades, que, bueno, es un referente en arquitectura latinoamericana, la VAL 2017 en Pamplona, en España, la novena Biau de Arquitectura y Urbanismo 2014, Argentina Rosario, la 11 Biau 2019 Asunción, Paraguay, como curador nacional por Ecuador, en la VAC 2012 también, la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en fin, en el Climate Change at the Building Scale Columbia, en 2019, Nueva York, Estados Unidos, con lo cual tiene también un perfil profesional bastante amplio e interdisciplinar, del que, bueno, estamos deseando escuchar la obra que nos presentan hoy y bueno, pues adelante, compañeros, y encantado de recibiros y de que de alguna forma cerréis este ciclo de conferencias. Adelante. Hola con todos, mucho gusto estar aquí. Estamos muy contentos de poder participar en esta muestra y en estas exposiciones virtuales. Perdón si hay un poquito de ruido por ahí en el ambiente. Hay cosas que pasan alrededor y no podemos controlar mucho ahora mismo. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla. Gracias por la invitación y es un gusto para nosotros estar aquí. Empezamos la presentación. El día de hoy vamos a contarles específicamente sobre el proyecto que está expuesto en la Casa de Iberoamérica. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido sobre ciertas ideas, vamos a contarles sobre ciertos pensamientos, reflexiones que tenemos y sobre qué elementos o qué proyectos nos han llevado a pensar para hacer lo que finalmente termina siendo esta casa. Actualmente el estudio se llama La Cabina de la Curiosidad. La trabajamos este proyecto de estudio con Marie Combet, que ahora mismo no nos acompaña, y el proyecto que les vamos a mostrar está elaborado con el Santi Vaca, que estamos juntos ahora mismo. Para contarles un poco nuestro contexto, nuestro ambiente, nosotros provenimos de los Andes, de las montañas, cercanos a las nubes, muy cerca de los nevados, de las montañas. Es una ciudad de altura, de lluvia, de un sol bastante intenso. Estamos en la mitad del mundo, en el Ecuador, en Quito, y este es nuestro contexto para que ustedes le puedan conocer. Para nosotros es importante... perdón por el ruido ahora mismo. Está pasando el carro del gas. Bueno, este es nuestro contexto, nuestras montañas que están vivas, están latentes, están, digamos, en un proceso evolutivo de constante crecimiento, digamos, y tenemos un volcán a 12 kilómetros de la ciudad de Quito. Igual está el Cotopaxi, que está a 50 kilómetros, que más o menos alrededor de 6.000 metros de altura. Entonces hay una vida, un desarrollo, digamos, de la sociedad en las montañas. No siempre se las toma en cuenta, más bien siempre hay un crecimiento así como muy voraz, y esa conciencia de estar en los Andes no siempre está presente. Entonces, para nosotros es importante justamente tomar esa vida, entender esa dinámica, de esas esencias para poder proyectar la arquitectura. Alberto nos contaba que sí, que es una oficina, siempre ha sido una oficina dinámica, móvil, flexible,
que ha hecho múltiples alianzas, ha sido muy enriquecedora, porque no solo hemos hecho alianzas con arquitectos, sino que más bien también nos hemos vinculado hacia la cultura, los gestores culturales, artistas, diseñadores, medioambientales, como un sinnúmero de profesionales y de ciudadanos que han podido contribuir siempre en el desarrollo de las ideas en general. Estamos directamente vinculados con 4 colectivos, que son las imágenes que están acá abajo. Voy a empezar enumerando las imágenes de la izquierda. Este se llama CUI, es un colectivo urbano itinerante, que era la apropiación del espacio público a través de actividades. Entonces, principalmente se desarrolló en 2 barrios, en el cual promovíamos justamente la reactivación del espacio público, pero entendido desde una riqueza para estar, para poder disfrutarlo y para poder solventar ciertas dinámicas que hacían que la gente no esté en estos lugares. Luego también a raíz del terremoto en el 2016, veníamos, digamos, bastante cohesionados entre algunas oficinas de arquitectura. Entonces, en el 2016, alrededor de 30 oficinas de arquitectura, logramos generar ciertas herramientas para solventar esta calamidad en la costa ecuatoriana. Luego, los 2 siguientes colectivos son parecidos. Voy a empezar por el de la derecha, que se llama La Ortiga. Este era un intercambio para poder habitar un espacio que estaba en desuso, que estaba en abandono, y lo que nos permitían los propietarios es generarles una propuesta de rehabilitación arquitectónica por medio de nuestras manos. Entonces no era un intercambio económico, sino más bien era un entendimiento de una metodología que nos permitía justamente relacionarnos con el barrio, con la ciudad, hablar de huertos, hablar de agua, hablar, digamos, de arte, de cultura y generar contenidos educativos. En esa misma línea estamos en otro colectivo que se llama La República de la Excepción, y este consiste en algunos grupos de arquitectura, gestores culturales, músicos, artistas, ambientalistas, de pedir a las autoridades, a la municipalidad o al gobierno que nos den una casa en comodato, una casa que pueda estar, digamos, un poco destruida, pero que con nuestro trabajo podamos hacer un trabajo de rehabilitación y entendiendo que podemos hacer estos intercambios del bien común justamente para contribuir a la sociedad a cambio de estar en estos espacios. Entonces, la oficina ha sido siempre nómada y la oficina va cambiando y va mutando. Ahora mismo, el perfil de las personas que estamos directamente relacionadas a la cabina de la curiosidad y a este proyecto de las cerchas Naranja Limón, somos 3, el Santi Vaca, la Marie Combet y yo, Daniel Moreno. Somos distintos perfiles, tenemos distintas inteligencias con respecto a la arquitectura, entonces para nosotros es grato mostrarles cuáles son nuestras fortalezas principales. Empiezo con el Santi, que está al lado derecho. Él tiene esta inteligencia visual, esta conexión con la fotografía, esta sensibilidad justamente con los elementos que están a nuestro alrededor. Marie, que está en la mitad, tiene una sensibilidad justamente con el dibujo, con la comunicación, con el lenguaje. Entonces, eso hace que enriquezca mucho los procesos constructivos, y yo estoy como más direccionado y más, digamos, relacionado con una parte constructiva, pero también con los sueños e intentar materializar los sueños. En algún momento, hace algunos años, con el Sebas Calero, habíamos desarrollado nuestros principios arquitectónicos. Entonces,
a modo de Vitruvio habíamos pensado qué es lo que define nuestra arquitectura, y nosotros habíamos visto que tiene que ver con el ambiente que está circunscrito en la arquitectura, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con compartir, con optimizar y con aprender. O sea, si logramos que esos puntos siempre estén en la arquitectura que nosotros desarrollamos, va a ser la arquitectura que nosotros queremos hacer. Por otra parte, también con el Sebas Calero en el 2016 más o menos, definimos que la arquitectura en la cual estamos involucrados tiene una escala doméstica muchas veces. Entonces, entendiendo un poco la masividad, la globalidad de las ciudades, de los países, de los territorios en sí, nosotros proponemos que los trabajos que hacemos son pequeñas ofrendas, son ofrendas para el territorio en el cual hablan de aspectos positivos que pretenden regarse y multiplicarse por medio de la comunicación, por medio de justamente la sistematización de los trabajos y de las lógicas que están intrínsecas en cada proyecto. Entonces ahora les vamos a contar un poco más adelante para que entiendan de qué se trata, pero este término lo hemos llamado infiltraciones locales aliviando el territorio, que pretende precautelar problemáticas sociales. Entonces, aquí tenemos dos videos que para nosotros es súper importante mostrarles, porque tiene que ver con nuestro territorio. Aquí, esto es lo que... Esto es lo que se vive, digamos, en el lugar en donde estamos, y está oculto, está así como muy escondido. Vivimos en un territorio en el cual hay una domesticación de, digamos, del paisaje, hay un desarrollo, como yo les decía, así como bastante brutal, digamos, bastante fuerte. La ciudad está en constante crecimiento y no conocemos cómo funciona nuestro propio territorio. Entonces, como yo les había dicho, es una zona de agua, de mucha humedad, y hay circulaciones fluviales por todo lado, pero nosotros hemos eliminado casi en un 90%. Entonces, estas imágenes tienen que ver con caminar 10 minutos más arriba de la ciudad, o esto es un ojo de agua, la imagen de la derecha es un ojo de agua que está en el centro de la ciudad. Y también tiene que ver con esta idea. Como estamos en constante crecimiento, la gente está, digamos, buscando dónde vivir, está derrocando edificios o está derrocando casas. Entonces, hay muchos desechos que genera la propia ciudad en sí. Y esto termina yendo a grandes botaderos que nosotros estamos en las montañas, entonces los botaderos muchas veces son las quebradas, muchas veces son lugares donde necesitan espacio para rellenar con una gran masa y un volumen, digamos, de material. Entonces, esta es una imagen de un botadero en la ciudad, al sur de la ciudad, y con esta idea nosotros trabajamos muchas veces los proyectos. Entonces, les voy a mostrar una serie de ideas las cuales desarrollamos constantemente en la oficina para que vean cómo llegamos hasta la casa. Por un lado, con Marí trabajamos el redibujo. Para nosotros es importante tomar conciencia del lugar en donde vivimos. Esto es la mitad de Latinoamérica, digamos, la mitad de Sudamérica, y es la cuenca del río Amazonas. Entonces, para nosotros es muy bonito ver que todos los afluentes se riegan casi por la mitad del continente y superan todas las fronteras de los países.
Y con este tipo de redibujos hemos llegado también a dibujos de la localidad. Esto es la meseta de Quito. Esto es un mapa de lo que debería ser Quito, digamos, territorialmente. Sin embargo, hay un 90% de estas quebradas que han sido eliminadas sistemáticamente a lo largo del tiempo. Entonces, para nosotros es importante la valorización de estos elementos como un elemento muy característico de este lugar, donde conservan los hábitats, hay microclimas y justamente ahí se conservan la flora y la fauna autóctona de este lugar. Entonces, a partir de eso también, entendiendo que somos seres urbanos, nosotros lo que hemos hecho para que sea posible la arquitectura que desarrollamos es encontrar la manera y encontrar los medios para poder hacer arquitectura. Entonces, nosotros hemos trabajado a partir del reciclaje. Este tipo de elementos que se ven aquí, estos bloques, para nosotros han sido una gran maravilla encontrar estos elementos a un costo cero y a partir de eso poder desarrollar espacios. Entonces, les voy a mostrar, voy a ir saltando de proyecto en proyecto relacionados directamente con el reciclaje. Esta es la boca del lobo que la desarrollamos con José María Sáez en el 2008 más o menos. Y era importante porque debíamos hacer una rehabilitación de un espacio con los elementos que teníamos ahí mismo. Entonces teníamos paredes en un lugar, pero las necesitábamos en otro lugar. Entonces cortábamos las paredes en bloques y las trasladábamos y las movíamos donde las necesitábamos. O por ejemplo, teníamos una cubierta y esa cubierta con unas gatas hidráulicas las levantábamos para generar la espacialidad que estábamos buscando. O el caso del taller en el 2008, que corresponde a unas voluntades y a unas oportunidades. Las voluntades tienen que ver con el programa que íbamos a desarrollar, que es el taller vivienda, y las oportunidades tienen que ver justamente en ese momento. Estaban botando una casa en un barrio muy característico de la ciudad y entonces agarramos todas esas maderas que eran de un formato muy grande y a partir de eso trabajamos estos espacios. Entonces tiene que ver con el respeto absoluto de estos materiales. En otra ocasión vimos dónde llevaban los árboles que botaban en la ciudad y a partir de eso trabajábamos esta cocina o este mismo proyecto que es la Casa Alegrana con Carla Kienz. La clienta es periodista y entonces entendiendo los recursos que la propia clienta pueda tener desde su lugar de trabajo, agarrábamos estos periódicos y los trabajábamos arquitectónicamente. Entonces es una pared que divide la sala de la cocina y está trabajado con lógicas arquitectónicas prensadas, digamos, tensionadas, casi sin clavos, todo a presión. Desde esta misma lógica hemos trabajado mucho los recursos y hemos optimizado, digamos, recursos industriales. Como decía Alberto, nosotros nos reconocemos justamente con la idea del artesano. Entonces, pegar una pieza al lado de la otra, generar texturas que no nos imaginábamos, trabajar con la casualidad. Luego, también lógicas de entendimiento, justamente cuando no hay dinero y ver cómo podemos hacer que el espacio explosione y que tenga cierto carácter. Entonces, entendemos las propias condicionantes del lugar, en este caso, una puerta que entendemos que tiene muchos años y con el trabajo de los voluntarios, esto se llama Escuelita Mujeres de Frente, había muchos voluntarios, había una acción muy sencilla que era lijar. Entonces, en ese elemento de ir descubriendo las capas, íbamos revelando el tiempo. Acá también un proyecto que lo desarrollamos con el Santi Vaca, que tiene que ver justamente con la rehabilitación, que tiene que ver con el entendimiento de los recursos, del cambio de uso, un uso de restaurante que tiene estas barras, pero después se convierte en un coworking,
y entonces funciona ahí mismo. Los murales que son propios y muy característicos del restaurante también después quedan impregnados con la propia lógica. Los desechos que nosotros habíamos conversado sobre esto, o sea, en rehabilitaciones que hemos hecho con el Sebas Calero, que hemos botado muchas paredes, después nosotros mismos ocupamos estos desechos y los trabajamos arquitectónicamente en el propio lugar que estamos interviniendo. Hemos ganado experticia justamente con estos desechos, hemos comenzado a separar por tamaños, por grosores, por características, por colores, y las hemos impregnado directamente en los espacios en los que hemos trabajado. Hemos generado tecnología igual con estos desechos, estos reciclajes se han convertido después en módulos repetitivos. Trabajamos mucho con la sistematización y con una solución única que pueda replicarse, pero que pueda tener variabilidad. Entonces, esta pieza en C después se convierte, digamos, se mueve, se coloca de distintas maneras y es mesa, es banca, justamente es almacenaje. Y a partir de eso hemos hecho arquitectura, o sea, como entendiendo que con una sola pieza también podemos hacer elementos verticales estructurales y elementos horizontales. Hemos encontrado estas simplificaciones y estas prefabricaciones, 2 piezas, y estas 2 piezas se arman como un Lego, tienen unos pasadores que puedes conectarlos cada 1,20 m. Y así sucesivamente hemos hecho algunos trabajos que tienen que ver con repeticiones y reciclajes. Con todo este antecedente y pues un poco viendo el trabajo del Dani, surge esta casa, ¿no es cierto?, que es la Casa Naranja Limón. Y un poco lo que nos plantean los clientes del momento en el que toman contacto con nosotros es que pues tienen unos precedentes y unas condiciones bastante peculiares en la casa que hace que pues la cosa sea todavía más interesante, ¿no? Este GIF, ¿no es cierto?, es un poco la muestra de dónde nos ubicamos, ¿no es cierto? Estamos en este lugar de montañas. También podemos ver cómo la ciudad de Quito se establece en una franja que está rodeada de 2 cordilleras, ¿no? Y a pesar de eso, pues ahí podemos ver un poco cómo la ciudad ha ido creciendo y se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo. Esta de aquí, como ustedes pueden ver, es la foto aérea de la ciudad de Quito. Es una ciudad bastante alargada, ¿no? Y el proyecto que nosotros estamos planteando se encuentra un poco más alejado de la ciudad. Se encuentra al lado derecho, aquí lo pueden ver mejor donde marca el punto rojo. Y lo que podríamos notar aquí, ¿no es cierto?, es que estamos justamente en una de estas laderas por donde pues hay un montón de quebradas, vegetación, y específicamente esta zona en la ciudad se llama Nayón. Aquí lo interesante y también un punto que es súper importante que sepan es que, bueno, es una ciudad bastante dispersa, de una escala muy baja, digamos, en general puede tener 2, 3 pisos la ciudad, y tiene unos valles que están funcionando ahora como ciudades dormitorio. Entonces, la gente no está construyendo cuando hace obra nueva directamente en la ciudad, sino que se está yendo a los suburbios, digamos, a las periferias de la ciudad. Y este valle, el cual les estamos contando, se llama Nayón y tiene una particularidad, digamos, bastante especial, que estamos a 5 minutos de la ciudad. O sea, ya estamos fuera de la ciudad, pero guarda unas condiciones muy especiales. Una de las condiciones más especiales es que por su ubicación geográfica este lugar está lleno de vegetación y pues es conocido como uno de los viveros o los jardines de la ciudad, ¿no? Aquí tú puedes encontrar toda la cantidad de plantas ornamentales, jardines, árboles, todo lo que se te ocurra, ¿no?, para tu casa o cualquier jardín.
Y bien, pues entrando ya un poco más en el detalle de la casa, voy a contar los precedentes con los cuales arrancamos este proyecto. Este proyecto surge por la necesidad de la vivienda propia, de esta necesidad de primera vivienda. Y surge con esta molestia, ¿no?, que muchos de los habitantes tienen, que es el tener que pagar arriendos, cuotas interminables de arriendo, cuando en realidad podrías invertir ese dinero en tu espacio personal. Así que de esa manera los clientes pues buscan, ¿no es cierto?, como una alternativa. Ellos ya contaban con un terreno propio y pues después de investigar un poco y buscar aquellas nuevas tendencias de viviendas que sean un poco económicas y más accesibles, encuentran a los contenedores como una alternativa que les pueda beneficiar. Y cuando nos plantean el proyecto, lo que ellos buscaban era una casa en contenedores, ¿no es cierto? Habían averiguado ya un lugar en el cual les planteaban más o menos lo que ustedes están viendo en estas fotos, es decir, unos espacios genéricos en donde el contenedor lo que hace es resolver básicamente el aislamiento, unas ventanas, unas puertas, unos acabados y hasta ahí, ¿no? Y entonces, o sea, lo que se piensa generalmente, o sea, cuando llegan los clientes, muchas veces dicen, queremos trabajar en contenedores. Por eso hemos puesto esta primera imagen, porque ellos entienden que con contenedores podrían hacerlo muy rápido, podrían hacerlo económicamente, pero guarda más o menos esas características de las cuales les mostramos. Y entonces nosotros primero, entendiendo lo que están buscando, o sea, como logrando descifrar entre palabras qué es lo que están buscando, decimos, el contenedor no es lo mejor, no es lo mejor porque si bien se puede tener rápidamente a un costo bajo, después el momento que se le necesita habitar requiere meterle muchos recursos. Entonces, tiene que ver primero porque tienes que abrirles las caras, tienes que conectarles, muchas veces afecta su estructurabilidad, entonces tienes que agregar nuevos elementos estructurales, porque tiene condiciones que climáticamente no funcionan bien, el sol pega muy fuerte, entonces el metal muchas veces irradia, entonces hacia el interior se calienta mucho, por lo cual hay que hacer un trabajo de aislación térmica que permita que se puedan habitar estos elementos. Cuando nosotros llegamos al terreno, esta foto que ustedes pueden ver aquí ya pues había sido una intervención hecha por los dueños de la casa, ¿no?, que ya se habían imaginado más o menos la forma en la que iban a disponer los dos contenedores. Y es ahí donde empiezan, pues, en realidad el trabajo nuestro como arquitectos, ¿no? El momento en el que ellos nos plantean este reto, es decir, hacer una casa en contenedores, también nos plantean una condición que es quizá la determinante del proyecto y la clave del proyecto, que fue diseñar en un mes y construir en 2. Porque en esos 3 meses que nosotros teníamos, pues se vencía su contrato de arrendamiento y era el punto preciso para pues poder mudarse a su nueva casa. La ventaja también es que nos dieron la apertura de diseñar y de plantear nuestras propias alternativas. Y eso surge el momento en el que analizamos las posibilidades del contenedor. Como les había dicho el Dani, pues prestaba muchísimos elementos adicionales, como el aislamiento térmico, la estructura, la cimentación, un tratamiento de cubiertas y además que ya estábamos muy condicionados al espacio del contenedor. Eso quería decir que los cuartos pues debían ser estudiados minuciosamente para que se puedan acoplar en las diferentes áreas con las que ya estábamos predeterminados a trabajar. Y tomando en consideración estos puntos, empezamos a analizar distintas opciones. ¿Qué pasaría si en lugar de usar un contenedor utilizamos una caja de autos o la parte posterior de un camión?
y empezamos a buscar todos los elementos que pues de alguna forma nos permitan entenderle al contenedor con sus elementos, pero que también nos permitan a nosotras ciertas ventajas. Y es ahí donde surge la última imagen que ustedes ven a la derecha, que son estas dos cerchas, ¿no es cierto?, que surgen del entendimiento de la lógica del contenedor, que es tener dos paredes bastante largas, ¿no es cierto?, que en este caso serían pues como las paredes estructurales, y a partir de tener dos de ellas paralelas se contenía un espacio. Eso nos permite a nosotros entender que la cercha era este elemento fundamental con el cual nosotros podíamos trabajar, ¿no es cierto?, y con el cual nosotros podríamos contener espacios. Y entonces, mediante exploraciones y mediante unas lógicas de diseño, empezamos a entender qué pasaría si es que al momento de colocar estas cerchas paralelamente, íbamos configurando espacios, pero también íbamos configurando espacios exteriores. Y entonces a partir de eso, ¿no?, empiezan a haber pues distintos dibujos que nos acercan a entender cómo puede funcionar el sistema. Y como les había mencionado el Dani anteriormente, pues el trabajo del módulo en este caso es fundamental, ¿no es cierto? Porque al utilizar un mismo módulo y desplazarlo, empezamos a conseguir espacialidades y empezamos a conseguir zonas de la casa que pues con los contenedores hubiese sido muy limitado y muy difícil de lograr. Y a partir de eso empezamos a entender, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos principales que conformarían a la casa, pensando siempre en el presupuesto con el que contábamos y sobre todo también con el tiempo que teníamos para la ejecución. Y a partir de eso, pues nos dimos cuenta de que al desfasar estas cerchas, no solamente estábamos pensando en la casa en ese momento, sino que también estábamos especulando y generando un crecimiento posterior, un crecimiento futuro. Todos los dibujos que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, fueron realizados pues en menos de una semana, ya que como les contamos, este proceso tenía que avanzar rápidamente. Y una de las ventajas principales de que esta casa haya salido pues el resultado que ustedes pueden ver radica precisamente en el trabajo no solamente de conectar las ideas con un dibujo, sino también de conectar las ideas con un modelo que nos permita acercarnos tanto al sistema constructivo de la casa, también como las juntas de materiales, ¿no? Y sobre todo entender, pues, en una escala bastante grande, cómo íbamos a afrontarnos a cada parte que componen el proceso constructivo de esta casa. Aquí podemos ver algunas de las aproximaciones que se hicieron al inicio, ¿no?, durante el proceso de conceptualización de este proyecto, en donde lo que buscábamos era cómo entender también el elemento constructivo tanto en vigas de cubierta como en vigas de piso, y también entender sobre todo cómo estos elementos se iban a establecer en el terreno. Aquí lo que nosotros podemos ver ya es un modelo de las cerchas desfasadas y también podemos ver un poco acerca de la cimentación. La cimentación es el resultado de reciclar aquellos pedazos que sobraron, de cortar las varillas corrugadas de construcción de acero y hacer una especie de H, ¿no es cierto?, que reciba a la cercha en dos puntos de apoyo. Entonces, justamente lo que menciona el Santi es que estamos en un trabajo muy matemático, de entender de cuánto viene la varilla, cómo podemos optimizar al 100%. Si le cortamos en 720, tenemos 6 módulos de 120 y el 120 es un módulo que se trabaja, digamos, en la industria y entonces eso nos permite después cerrarle muy fácilmente con unas placas. Y bueno, hay un pensamiento, como les digo, matemático, que tiene que ver en los materiales, pero que tiene que ver con la economía también. Y siempre pensando en que todos los gastos que se hagan tienen que ser utilizados al 100%, es decir, que
evitamos tener desperdicio en la utilización de los materiales, ¿no? Y un poco lo que el trabajo en la oficina, lo que busca es siempre estar experimentando, ¿no es cierto? Es decir, buscar cuáles son las mejores opciones, cuál es el mejor camino. Entonces, a partir de que una idea surge, se empiezan a analizar absolutamente todas las posibilidades. Es decir, qué pasa si se lo hace en madera, qué pasa si se lo hace en acero, y qué ventajas y qué desventajas te generaría cada uno de las decisiones que se toman. Y finalmente, el resultado, ¿no es cierto?, es un modelo, como les había comentado, en una escala bastante grande que para nosotros, en este caso, fue la primera aproximación a lo que era realmente construir esta casa. Es decir, aquí nosotros ya empezamos a tener muchísimas dudas acerca del sistema que estábamos planteando y acerca de los materiales. Y pues como había mencionado el Dani antes, un poco el objetivo era buscar planchas industriales, ¿no?, que nos permitan generar el cerramiento de la casa de una manera muy, muy rápida. Aquí podemos ver también, pues, un poco la evolución del trabajo, ¿no? La foto del medio es la foto de la maqueta inicial y la de arriba y la de abajo ya son un modelo posterior que se hizo una vez que la casa finalizó, ya considerando aquellos cambios que se dieron durante el proceso de la construcción, porque, pues, al tener un tiempo tan corto, siempre se dejó que la obra sea, pues, la que determine y defina el proceso final de la casa. Sí, o sea, como habían muchas certezas y, digamos, muchas condicionantes autoimpuestas, dejábamos espacio para la espontaneidad también, entendiendo que es rico conversar, es rico generar debates entre los clientes y, digamos, los constructores, los que planificamos esto. Entonces, en estas constantes idas y venidas, vimos que podíamos materialmente generar otras soluciones que no sean tan industriales, sino que se vuelvan también un poco hacia un mundo natural. Entonces ahí cambiamos estos elementos de placas de 1.22 por 2.44 por elementos de madera. Y esto conllevaba un trabajo artesanal que entendíamos que funcionaba distinto con los tiempos, pero habíamos ganado tanto tiempo en ciertas soluciones, por ejemplo, en el trabajo de las cerchas, lo habíamos prefabricado muy rápido y los habíamos colocado muy rápido, entonces nos solventaba, digamos, ciertas facultades para poder desarrollar toda la construcción de la casa. Y entonces al final, ¿no es cierto?, el resultado pues ya del modelo un poco más actualizado, que se parece mucho más a la casa, tiene esta pinta, ¿no? Quizá uno de los retos y algo de lo que yo más disfruté en este proyecto personalmente fue quizá el día de la entrega final hacia los clientes, porque pues como les habíamos comentado, ellos nos plantearon una casa en contenedores y nosotros hicimos más o menos todo lo contrario a lo que ellos nos pedían, ¿no? Entonces, esa reunión que era tan esperada y a la que le teníamos pues tanto miedo porque era la que definía básicamente todo el proyecto, fue increíble porque el momento en el que nosotros les contamos las desventajas de los contenedores y les contamos aquella idea y aquellas estrategias que a nosotros pues nos permitían de alguna forma optimizar sus recursos y generar una casa diferente, a ellos les entusiasmó muchísimo. Y un poco el resultado que nosotros planteamos, con el cual logramos llegar a los clientes, fue el mostrarles, ¿no es cierto?, que mediante una idea, un proceso, una cosa prefabricada, que en este caso es la cercha, nosotros podríamos contener sus espacios a su gusto, a sus dimensiones, para que entre su cama, su velador. Es decir, eso a ellos hizo que la casa tome pues mucha más fuerza y sea todavía más personalizada. Entonces, de tal forma que más o menos el proceso que nosotros seguimos nos llevó a sistematizar tanto la construcción, pero también nos permitió explicarles de una manera muy, muy didáctica a los clientes para que ellos aprueben al final
el diseño de la casa. Y pues después de un proceso en el cual estás como indagando sobre algo que no está hecho, algo que pues nunca lo habíamos hecho antes, siempre surgen un montón de dudas, y una de esas dudas era cuánto va a pesar una de estas cerchas y cómo la vamos a transportar, cómo la vamos a mover, dónde la vamos a fabricar, de tal forma que esas dudas nos abrumaban tanto porque no había una respuesta certera. Y quizá la respuesta certera fue el momento que se tomó esta fotografía, que fue el día que llegó todo el acero para las cerchas de construcción. Y pues una de las motivaciones que nos dio esta fotografía fue que al ver que 4 personas pues podían levantar estas cerchas, estas varillas de acero, ¿no es cierto?, de una manera pues muy fácil, la cosa cambió radicalmente. Primero que se hizo una prefabricación de todas las cerchas, lo cual nos llevó aproximadamente 1 día y medio, de lo cual nosotros habíamos pensado que nos iba a tomar quizá 1 semana, y ya pues habíamos ganado 3 días simplemente teniéndolas así apiladas una encima de la otra, ¿no es cierto?, como las pueden ver aquí. Y como les habíamos comentado, pues el objetivo era utilizar absolutamente todos los desperdicios y los sobrantes que teníamos, y la cimentación surge con esa misma idea, utilizando las varillas, ¿no es cierto?, que habían sobrado de las cerchas. Y un poco el momento en el que nosotros estábamos listos para construir, pueden ver aquí el dibujo del resultado de nuestra casa, ¿no? Cómo la variación de la primera foto que les habíamos mostrado al inicio de la presentación versus todo el trabajo que nosotros hicimos, pues ahora ya se puede ver cómo el dibujo de la casa es todavía más complejo, mucho más difícil de entender, y a partir de eso pues arrancamos. Ahí pueden ver las cerchas, el resultante de las varillas de acero corrugado listas para cimentar, ¿no? Como pueden ver, son unas haches sobre la cual posteriormente se va a asentar la cercha metálica. Y esto fue increíble porque una vez que habíamos planificado que el montaje de toda la estructura nos lleve aproximadamente 2 semanas, el tercer día habíamos montado ya pues nuestra primera cercha, y como pueden ver en la fotografía, con 7 personas logramos ubicar cada una de ellas en su lugar. Y entonces, una vez ubicadas en su lugar, se venía el siguiente paso, ¿no?, que era empezar a probar qué pasaba o qué elemento hubiese sido pues necesario colocar entre este espacio que deja el sistema estructural para empezar a configurar los espacios interiores. Ahí se puede ver cómo están desfasadas las cerchas, o sea, no tienen una regularidad, justamente para poder generar crecimientos futuros, como se había dicho antes, pero también para que la naturaleza logre ingresar dentro de la casa y que se puedan generar también elementos como espaciales que correspondan a otros usos, además de los internos. Y hay cierta virtualidad también, esa virtualidad nos permitía también un crecimiento vegetal en estas estructuras. Lo interesante también era que a medida que ibas atravesando el proyecto, pues estos módulos paralelos iban enfocando vistas hacia diferentes lugares del terreno, lo cual hacía que también pues los cuartos sean como independientes y que cada uno pues muestre su jardín o su espacio configurado exteriormente, ¿no? Y entonces un poco el proceso arrancó de una manera bastante abrupta una vez que pues a los 4 días de construcción teníamos toda la estructura principal montada. Entonces es ahí donde empezamos ya a preguntarnos detalles un poco más específicos en el sentido de, bueno, ¿y ahora cómo colocamos vigas y cómo colocamos las vigas de cubierta, ¿no?, para poder configurar el piso, el techo, y además también pues tener como una protección hacia los materiales que estamos usando? Y pues una de las ventajas de haber
utilizado las mismas cimentaciones de varilla nos permitió elevar la casa unos centímetros del suelo para evitar que la madera pues tenga problemas de humedad y todo lo demás. Y de esa misma forma, también pues nos dimos cuenta que mediante ciertos mecanismos o elementos, como en este caso las varillas enroscadas, podíamos darle la pendiente a la cubierta necesaria para evitar pues acumulaciones de agua. Entonces ahora se ve, este es como el segundo paso, ¿no es cierto? O sea, están las cerchas, pero después vienen las vigas de madera que terminan de configurar los espacios. Entonces, a partir de eso, ya tenemos espacios totalmente configurados y viene la siguiente etapa. Esta etapa a nosotros nos gustó un montón porque hay mucha sobreposición de estos elementos, ese elemento virtual de construcción, de que casi está flotando en el aire, de que casi no hay materia, de que no le entiendes muy bien a la materia, cómo está sosteniendo. También vale recalcar que como es un proceso tan rápido, es un proceso atípico que se salta ciertos procedimientos arquitectónicos, digamos. Las estructuras las desarrollamos nosotros mismos, no hay un cálculo estructural como tal, pero hay unas ventajas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo que tienen que ver con, es una casa ligera, es una casa así como muy liviana, que, bueno, estamos en una zona sísmica que no tendrá ningún tipo de problema, más bien tiene ciertas vibraciones, ciertos movimientos que le permiten, digamos, Bailar. sí, baila ahí muy bien, ¿no es cierto? Entonces, los pisos son livianos, las paredes son livianas, los techos son livianos y eso hace que sea una estructura muy fácil de montar también. Una vez que pues ya colocamos las cubiertas, ¿no? También entendimos que pues el paralelismo que obtiene la casa generaba ciertas necesidades adicionales, pues como para estructurar un poco mejor y definir finalmente ya el esqueleto de la casa, que era pues la parte, ¿no es cierto?, principal. Y para eso se colocaron unas diagonales, pero otra parte importante del proceso es que nosotros habíamos pensado especialmente en utilizar planchas industriales, ¿no es cierto? Estas planchas aquí pues las conseguimos de 1,22 por 2,40, lo cual nos generaba ya como una facilidad, ¿no?, para colocar y cubrir los elementos que necesitábamos. Sin embargo, una vez que los clientes empezaron a vivir su casa, a verla con mayor entendimiento y mayor función, ¿no?, pues se dieron unas decisiones que cambiaron totalmente el rumbo y la apreciación de la casa. Y esa creo que fue también la clave de este proceso, que el momento en el que estábamos en la construcción nos dimos cuenta que podíamos utilizar la misma madera que habíamos usado para vigas y lo demás de la estructura como paneles. Esto hizo que tengamos que hacer un par de procesos más que dilataron un poco más el tiempo de ejecución de la casa, pero que al final fueron pues muy, muy importantes y quizá le definieron al proyecto de una mejor manera. Entonces tiene un machimbrado, digamos, estos tablones tienen un machimbrado y ahí se van colocando uno encima del otro. Y rápidamente se van configurando las paredes de la casa. Entonces ahí están las diagonales que les había comentado anteriormente, ¿no? Que lo que hacían es pues trabar el sistema paralelo para evitar que las cerchas se vengan como en un efecto dominó y de esa forma pues la casa se establecía ya un poco más rígida también. Entonces estas diagonales aparecen, digamos, en el otro sentido, siempre en el otro sentido y siempre aparecen en todos los espacios. Se construyó muy rápido, entonces se configuraron los espacios y ya casi estaba listo para ser cerrado y estaba el proyecto.
Una de las cosas también que quizá fue uno de los retos más importantes aquí fue empezar a entender ya el detalle específico, ¿no? Es decir, ahora que tienes la cercha, la varilla corrugada y la madera, ¿cómo colocas un perfil de vidrio y cómo colocas ciertos elementos que una casa necesita, ¿no? Es decir, un perfil típico que encuentras en alguna ferretería o cosas así. Y pues de esa manera empezamos a buscar ya detalles que permitan un cierre total de la casa y pues que nos beneficien colocando pletinas de acero o diferentes elementos que vayan con la lógica que habíamos establecido. Aquí se puede ver el encuentro de los materiales. La casa se llama Casa de las Cerchas Naranja Limón justamente porque son varillas y estas varillas están oxidadas. Entonces están oxidadas con jugo de limón. Entonces por eso es el nombre de esta casa y justamente tiene este color. Ahí podemos ver los detalles de cimentación, cómo se junta la varilla y también pues cómo le damos la pendiente a la cubierta. Entonces ahora para que ustedes entiendan, tienen mucha complejidad, digamos, las cerchas en su disposición, pero después las cubiertas son muy sencillas, casi son dos cuadrados, pero después el interior corresponde al entendimiento de los usos. O sea, aquí está el ingreso, bueno, al lado derecho está el ingreso en esta zona negra, y está el baño, está la refrigeradora, después hay una zona pública que es cocina, comedor, sala, hay un pasillo y están los dos dormitorios, el dormitorio principal al final y un dormitorio del hijo en el medio y después un baño. Es una casa que tiene más o menos 55 metros cuadrados. Entonces está como muy optimizado, casi no hay circulación, todo es muy compacto. El momento en el que desfasamos las cerchas, como habían visto en los dibujos iniciales que eran un poco más esquemáticos, una de las ventajas era empezar a tener jardines un tanto independientes para cada espacio de la casa. Entonces ustedes pueden ver que al lado de cada uno de los espacios hay unas salidas en color negro, lo que permite que la casa pueda también tener ciertas regiones o ciertos jardines independientes o privados para cada uno de los diferentes usos. Esas diagonales digamos, de las fachadas corresponde a las lógicas de las diagonales de las varillas. Esta es la fachada posterior y la frontal, que están más direccionadas hacia las vistas. En estas fachadas no se aprecia la cercha, pero aquí lo que sí podemos apreciar es estas diagonales, ¿no?, que anclan todo el sistema y que lo traban para que la casa tenga pues una estructura mayor. Y aquí podemos ver algunas de las secciones. Como pueden ver, es una casa bastante ligera, bastante pues sencilla también, por decirlo así. Parecería que no existe masa, es decir, no se nota como en un corte típico, pues la losa cortada, ¿no? Sino que más bien es todo lo contrario, es esta idea de que la casa levite, que sea lo más sencilla y ligera posible. Y aquí hay unas colecciones que nos interesa mucho, justamente es este callejón, esta circulación, y hay que atravesar las cerchas. Y entonces para poder atravesar las cerchas hicimos ciertas modificaciones de las cerchas, o sea, no llegan directamente a la arista, sino que llegan a la mitad. Y aquí se pueden ver distintos planos, distintas materialidades. Esto es en el proceso de la construcción, esto es ya cuando se está habitando. Y acá también podemos ver este mismo callejón. Ahí están los desfases que les comentaba Dani, ¿no? Que se mueve pues hasta la mitad para permitir que una persona pueda atravesar la cercha sin golpearse la cabeza, y de esta forma se convierte pues este pasillo que tiene esta característica un tanto triangular. Y entonces ahí se puede ver en el proceso constructivo cómo se va llenando justamente las cerchas
y después el momento de estar concluido se puede ver cómo está siempre presente la cercha en todos los espacios. Al final, pues una vez que el proceso terminó, se viene ya toda la apropiación de los dueños, ¿no?, de la casa, y son ellos quienes, pues, una vez que entendieron nuestros dibujos, entendieron nuestras ideas y entendieron nuestras maquetas, ellos plantean y arman sus propios jardines, que es lo que pueden ver aquí en esta foto, ¿no? Entonces, es interesante ver también cómo el cliente, una vez que tú le muestras un proceso, se apropia de él y empieza a entender tus lógicas y empieza a tomar decisiones en función de esas lógicas. Y lo más interesante quizá de este proyecto, pues una de las cosas que a mí más me gustan de la arquitectura es precisamente ver esa comparación, ¿no?, entre el elemento construido y el origen o la idea dibujada que pasa y que surge en un papel. Pues esa evolución fue súper interesante y en este proyecto quizá ha sido pues de la más enriquecedora porque nos ha permitido traducir muchísimas ideas y materializar muchísimos sueños en un elemento tangible. Y finalmente los interiores, como pueden ver aquí, pues ya son el resultado de esta apropiación, ¿no?, de entenderle a la casa en función de todas sus lógicas y cómo esto te permite generar estanterías, cómo esto te permite generar diferentes vistas. Una de las cosas que a mí más me gusta de la casa es que al interior la vegetación siempre está presente. Aquí es otra fotografía del antes y del después, porque justamente aquí se entiende toda la espacialidad que puede tener digamos, el interior, y acá está la conclusión de la casa. Entonces, para nosotros fue importante porque era un proyecto que correspondía a una arquitectura necesaria, una arquitectura que debía resolverse, o sea, tiene que ver con el hábitat genuino de primera vivienda y tiene que ser posible, o sea, no tiene excesos, sino más bien tiene lo justo y lo necesario. Y lo que me parece lindo también es que nosotros ya nos despegamos de la idea de la casa, del futuro de la casa, y ellos cumplen su meta y siguen con, digamos, con el compromiso de la casa y se pueden plantear nuevos retos, nuevas metas, y es un proceso lindo de evolución del ser humano en el cual pueden como formularse nuevas ideas. Este proceso ha sido lindísimo tanto para ellos como para nosotros, pues yo el otro día le contaba al Dani y le decía que es increíble que esta casita tan pequeña pues haya estado siempre presente y llegando a todas partes, ¿no? Para mí eso es increíble porque muestra claramente, ¿no?, cómo la arquitectura busca, y bueno, al menos el rol del arquitecto lo que busca es generar este sentido de pertenencia, esta necesidad de habitar y sobre todo esta necesidad de generar espacios confortables y necesarios para el ser humano. Y entonces con estas últimas fotografías nos despedimos y les damos paso a preguntas o alguna recomendación o alguna cosa que quieran decir. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias, Santiago y Daniel, por la excelente conferencia que habéis hecho, nos habéis explicado la obra de una forma tan clara y tan concisa, al igual que la precisión de la construcción del edificio. Vamos a esperar un poco a ver si vienen algunas preguntas y ya les damos paso y os la voy trasladando. Bien.
Estaba preguntando Germán López, que es arquitecto compañero de aquí de Cádiz. Está diciendo, muy bonita la casa, sinceridad constructiva. Habéis hablado de low cost. Me gustaría saber el costo de este prototipo. Sí. A ver, inicialmente siempre conversamos con los propietarios de $20,000 y todo debía hacerse como muy rápido porque debía cumplir con esa característica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estuvimos casi hasta el final de la obra, no concluimos la obra como tal, pero en este proceso que estuvimos nosotros, estábamos en $12,000 más o menos antes de poner los vidrios. Ellos se encargaron de acabarle a la casa y hicieron ciertos trabajos extras y entonces me parece que gastaron un poco más, pero más o menos ronda En torno a los 30. Sí. Después hicieron unas bodegas, hicieron un camino de llegada, hicieron algunos trabajos así como más de ingeniería. Entonces, la casa debe rondar más o menos en los 20 y ellos gastaron más o menos 30. Ahora os pregunta Claudia Strauss. Excelente propuesta proyectada en tiempo récord. Bueno, es una reflexión más bien una... si queréis comentar algo respecto al tiempo de la ejecución. Bueno, Sí. sí fue un dolor de cabeza, pero, o sea, de hecho yo tenía pues todas las dudas de que los tiempos se cumplan, pero una vez que encontramos pues las ventajas que les había comentado, como el hecho de que habíamos destinado pues para la estructura de varillas y de cerchas al menos 2 semanas y la tuvimos en 4 días, pues en ese momento la luz verde parecía que era increíble, ¿no? Y finalmente, pues cuando cambiamos la decisión, en lugar de utilizar paneles prefabricados, pues a utilizar duelas de madera, ahí la cosa también cambió en tiempo, pero para negativo. Entonces, sí fue pues una cosa de altos y bajos, pero finalmente con todos estos elementos que te cuento, a pesar de la pérdida de tiempo y la ganancia de tiempo, llegamos a los 2 meses con las justas. Sí, y también algo que quede claro, o sea, esta no es nuestra forma de trabajar continua. Nosotros somos lentos, somos de pensar mucho, de generar muchas conversaciones, de entender el lugar donde vamos a ir, de entender los materiales. Entonces, era un reto y un desafío de verdad para nosotros. Y por eso es que nos gusta tanto también y por eso entendemos que encaja muy bien en estas lógicas planteadas de este ciclo, digamos, en el cual hay mucha creatividad justamente para lograr conseguir este trabajo. Entonces, nos hace como pensar en cómo debe ser la arquitectura también y cómo debe dar respuesta la arquitectura. Paso a la siguiente pregunta que le está preguntando Mabel. Dice que le parece muy curioso y que admira el vértigo que tuvisteis creando un poco sobre la marcha, ¿no? Que le gusta, le encanta y que, bueno, lo que está preguntando es si no tenéis miedo de que algo fallara y si tenéis un plan B. O sea, trabajamos mucho en un hilo de riesgo. O sea, somos conscientes de que nuestras propuestas y nuestros trabajos experimentan bastante y siempre están como dependiendo de la materialización propia de lo que estamos haciendo. Y entonces, estar involucrado en el diseño y estar involucrados en la construcción nos permite solventar lo que se nos presente. Y eso es importante para nosotros porque todos los trabajos los podemos hacer de esa manera. Podemos entender cuánto pesa una varilla, cuánta gente necesitamos para cargarla, cuánto tiempo se demora para cortar. O sea, son todos esos datos que solo nos puede dar la construcción. Y entonces
el plan B se resuelve en la misma obra. O sea, no hay posibilidad, digamos, para resolver en una siguiente obra, sino que todo debe concluir en esta misma obra y todo debe terminar funcionando de acuerdo a las lógicas materiales, espaciales, funcionales. Y creo que también una de las claves como para especular y pues no llegar a esta cuerda floja sin ninguna noción es también la maqueta, porque no es una maqueta de este porte, es una casa de muñecas, es una maqueta así grandísima que ya te da un acercamiento primero a materiales porque la hicimos con metal, segundo también con la soldadura porque eso ya nos permitió entender muchas cosas, ¿no? Y de alguna forma el modelo ya te empieza a contar cuáles podrían ser pues algunas fallas estructurales o alguna consideración adicional que debas tener. Por ejemplo, estas diagonales en el otro sentido, o sea, nacen desde la maqueta. O sea, ya nos dimos cuenta que había problemas, digamos, de ciertas inestabilidades. Entonces solventamos en la maqueta y funcionó muy bien. Después en la realidad funciona excelente. Bien, paso a la siguiente, que es Mario Hidrobomera. Hola chicos, enhorabuena por el proyecto. A mí me interesaría saber cómo se resolvió temas de aislamiento y estanqueidad, tanto térmica como acústico, de perfilería, de acristalamiento y cubierta. Sí, digamos, a ver, a diferencia que en Europa no hay como una rama así como muy especializada en cuanto a soluciones térmicas, digamos, esto de que no se salga el aire, digamos, y que controlan muy bien y pueden medir y tal. En este caso, a ver, es un trabajo artesanal, es un trabajo así como muy vivencial casi. No hay mediciones sobre tal tema. Ajá, no hay cálculos, pero hay un entendimiento de los materiales. O sea, tiene que ver con la economía y tiene que ver con qué materiales nos permiten ciertas cosas. Entonces, la cubierta tiene que ser una cubierta térmica y acústica. Entendemos que si le damos grosor a la madera, también nos genera ciertas cualidades. Pero, en fin, o sea, tiene cierta precariedad también. O sea, no, digamos... No son temas que están resueltos del todo. Ajá, o sea, no, a ver, ¿cómo podríamos decir en cuanto a que ese es el resultado que pudimos hacer con los recursos que teníamos? Entonces, corresponde al entendimiento que nos funcione muy bien en cuanto a la habitabilidad, pero de ahí puede haber ciertos temas, digamos, ciertos temas que no han estado totalmente resueltos. Quizá el tema térmico podría ser uno de los más complejos, pero una de las ventajas del sistema y el desfase de las cerchas lo que nos permite es tener una ventilación cruzada en todos los ambientes de la casa, con lo cual si es que tenemos un día de mucho calor, pues la ventilación ya es una de las ventajas para aliviar ese tema. Y en cambio en el tema del frío, ese podría ser uno de los puntos pues más precarios en la casa. De todas maneras, estamos en una zona templada. Bueno, en el Ecuador en general no tenemos 4 estaciones y en este lugar estamos seguramente 200 metros más abajo que Quito, en el cual tiene ciertas ventajas como climáticas propias del lugar. Sí. Hay una pregunta en medio que leo de Claudia Strauss, que os da la enhorabuena, excelente, que le parece un proceso genial y os da las gracias. Y a continuación, en la siguiente pregunta, que va al hilo de lo que se está hablando ahora mismo, que la pregunta del arquitecto Francisco Vasallo Teneto, precisamente está preguntando que qué códigos normativos son de referencia en Ecuador, propios o importados. Le hace códigos estadounidenses o similares. Y en cualquier caso, el proyecto, lo que es la casa, sí cumple con ellos. Sí, a ver, es una pregunta un poco compleja. Yo no sé si puedo responder específicamente, pero
seguramente el código de acá tiene alguna referencia o norteamericana o europea. Es chilena. Ya. Ya. Nosotros específicamente, un poco anárquicos, en ciertas obras trabajamos por fuera del código. Entonces, específicamente, es imposible cumplir, digamos, los tiempos cuando se requiere ingresar al municipio, cuando se requiere hacer un cálculo estructural. O sea, no se puede. O sea, hacer un trabajo, digamos, totalmente convencional en este lugar, digamos, en este momento, no era posible. Porque justamente ahí es donde o se puede hacer o no se puede hacer. Y nosotros entendíamos que debíamos dar una respuesta así como muy particular para que se pueda hacer. O sea, saltándonos ciertos elementos. O sea, no entra directamente al Colegio de Arquitectos. Es una construcción muy pequeñita que entra casi como una obra mínima, como una obra casi de trabajos varios. Y entonces es la conciencia y la ética arquitectónica la que nos permite solventar los espacios con las medidas adecuadas, y un poco le supera un poco al código. Es un poco extraño este tema del código, porque en realidad el proceso burocrático entorpece tanto lo que la arquitectura debería hacer, que pues en este caso hubiese tomado los 3 meses que a nosotros nos tomó hacer la casa, solamente aprobarla y solamente hacerla entender dentro del proceso de aprobación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es un proceso un poco anárquico el resultado de la casa. Sí, o sea, es loco y a veces es un poco duro decirlo de esta manera y como en conferencia y tal, pero es la realidad y lo hemos dicho también en el Colegio de Arquitectos y es así. O sea, esta casa ganó un premio igual en la Bienal de Quito y claro, exponiendo mostramos todas estas circunstancias. Tiene que ver con una realidad también de la sociedad. O sea, si bien hay un mundo formal en el cual se necesita la aprobación y el trabajo en cuanto a esto, sí hay mucha informalidad y esa informalidad nosotros la hemos ocupado, digamos, a favor de poder hacer esa casa, digamos, que si no era así, no se hace. Os da las gracias y la enhorabuena y que le parece un proyecto bueno. La persona que os ha preguntado, compañero. Muchísimas gracias a los dos últimos. Gracias. Ahora está preguntando también, es un poco consecuencia de lo que se está exponiendo, lo que se está hablando. Juan José Jiménez, que es arquitecto, os pregunta que cómo responde la casa a los cambios climáticos. Has hablado antes de como un microclima, he querido entender. No sé si va por ahí. Sí, en realidad los cambios climáticos no son muy drásticos en esta zona de la ciudad. Pues tenemos lluvias y las lluvias, pues básicamente la madera, como pudieron ver, tiene 2 zonas, unas zonas quemadas y otras zonas que no están quemadas. Pues las zonas quemadas tienen la razón de ser por estar un poco más a la intemperie, ¿no? Un poco más expuestas a la lluvia y a la humedad, entonces esas zonas se las han protegido pues mediante el proceso de quemar la madera. Pero en general, pues la casa la cubierta tiene pues unos aleros que permiten un tanto de protección a la madera. Sí, y de todas maneras, la construcción en general en Ecuador, en Quito, o sea, no, es una construcción ligera en general. No tenemos dobles capas, no tenemos como dobles vidrios. En general es así. Entonces esta casa también es así. Yo os voy a hacer más que una pregunta, poner en valor, creo, dos palabras, ¿no? Dos palabras que creo que
que por mucha normativa que haya y por mucha normativa que tengamos y que nos infundan y que nos obliguen a cumplir, hablo de Europa, por ejemplo, me parece que hay temas que se olvidan a menudo y que incluso aquí tenemos normativas, por hacer un poco una reflexión respecto a la normativa. Aquí tenemos normativas que directamente te obligan, entre comillas, o para que no pienses, a un detalle constructivo concreto de una solución, ¿no? Entonces, me parece que eso merma lo que es la creatividad, precisamente, de diseñar un proyecto, por ejemplo, como es en este caso, y quiero poner en valor lo que es el tema constructivo, que creo que tiene un gran valor en la obra vuestra, y el tema del dibujo a mano alzada. Creo que ahí lo estáis enlazando de una manera bastante coherente, y esta forma de trabajar, a lo mejor en el que la normativa se ha dejado un poco de lado, no merma lo que es la lógica constructiva, ¿no? del edificio que se termina haciendo, ¿no? Que se termina construyendo, si bien creo que también vosotros estáis incluso involucrados en la construcción, cosa que aquí no ocurre. Aquí te encuentras la constructora que no has visto en tu vida, con la que tienes que lidiar desde el primer día, ¿no? Que es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio que está bien, pero porque pone en valor, como digo, el tema constructivo tan importante que debería de tener cualquier arquitecto siempre presente y que muchas veces adolece de ello y se olvida, y se atiende más a detalles constructivos de normas que cumplen. Pues si cojo este detalle, estoy cumpliendo el aislamiento, la conductividad térmica que me está obligando a esta climatología, y está olvidando lo que hay detrás, ¿no? Que lo que hay detrás es precisamente el diseño, la creatividad, las maquetas, el dibujo a mano alzada. Todo eso yo quiero poner en valor y dar la enhorabuena, porque se agradece, y creo que al final es la manera de que el arquitecto transmite su conocimiento, es a través de la mano. Todo esto como reivindicativo también y como rebote un poco hacia vosotros, para que veáis que también vuestro trabajo es de aprender aquí y necesario. Gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. ¿Hay otra pregunta? Lo hemos quedado con los cambios climáticos de antes. Sebastián Viteri dice: buenos días, Santiago y Daniel. Mi nombre es Sebastián Viteri y tuve el gusto de colaborar en un proyecto de vinculación dentro del USFQ como estudiante con Santiago. Quería felicitarles por la presentación y también por la sensibilidad de los dibujos arquitectónicos al momento de proyectar la vivienda. Mi pregunta va dirigida al hecho de cómo ustedes consideran esta relación de experimentación en relación a la idea dibujo, mano maqueta. Si es que no lo hubieran así, la vivienda tendría el mismo resultado. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que esto un poco va hablando de lo que yo he intentado también de alguna manera poner en valor. Gracias, Daniel. Y pues yo creo que en realidad es así como al menos yo aprendí a hacer arquitectura, y luego cuando tuve la oportunidad de trabajar con José María y Daniel, pues me di cuenta de que era como ellos también hacían arquitectura, y yo no consigo otra forma de hacerla. Para mí es el proceso en donde si no hay un dibujo y donde no hay una maqueta, es muy difícil afrontarte a la construcción. Entonces yo creo que en este caso el tema del dibujo es clave. Todo parte siempre desde un papel y un lápiz. Y una vez que ya tienes ciertas nociones, inmediatamente aparece la maqueta. Y como pudieron ver, pues una maqueta experimental que empieza con muchos materiales en madera, y finalmente se llega a una definición de la maqueta ya pues como la vieron. Pero yo creo que sin ese proceso el resultado de la casa no hubiese sido como el que fue. Otra cosa que es importante, el diseño es un mes. Entonces, ¿qué implica un diseño de un mes? Implica conversar con los dueños, o sea, durante algún tiempo para poder cumplir ese mes. Entonces, hay que planificar cada semana una reunión. Entonces, hay 4 reuniones. Y lo que nos ha permitido el papel, los dibujos, es estratégicamente reflexionar. Entonces, es reflexionar durante una semana para poder mostrarles algo.
Y después la maqueta también nos ha permitido que esas reflexiones se vean concretamente y que no estamos como en el aire, así como volátiles, sino que lo que estamos pensando se puede concretar de estas maneras. Entonces, para nosotros nos encanta el trabajo a mano. No siempre es posible, pero valoramos cuando se da. Y es como un tesoro. O sea, de verdad es muy especial porque justamente tiene que ver con la inteligencia de pasarle de la cabeza a la mano, de tener ciertas habilidades. O sea, es como muy honorable el trabajo con las manos porque te permite justamente un conocimiento de las materias, te permite un conocimiento de las herramientas y la verdad es que preferiríamos estar totalmente desconectados de la tecnología, pero bueno, por razones obvias nos toca estar conectados, pero cada que podemos le vamos desplazando, le desplazamos. Y en este caso se pudo desplazar. No siempre es posible. Mario Hidrogomera, que ha preguntado antes, os está diciendo que muy acertado el comentario y que metodológicamente el proyecto es impecable. Gracias, Mario. Saludos por allá. Qué gusto escucharte aquí en la conferencia. Y ahora mismo ya no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis concluir con algún tipo de reflexión o incidir en algún tema que os apetezca o lo dejo libremente. Chévere. A ver, de esta casa hemos aprendido mucho. Podía ser que nunca la hubiésemos realizado. Estábamos ocupados en otras cosas y por azares de la vida, digamos, la hicimos. Y la verdad es que sí ha sido para nosotros como una posibilidad de reflexión para quién hacemos arquitectura, de reflexión de cómo podemos solventar arquitectura de una forma así como más eficiente. Luego, a nivel estructural, nos dio así como mucha ilusión después poder hacer otros trabajos con lógicas parecidas. Nunca más lo hemos podido desarrollar tal cual, pero sí como que nos dejó ciertas luces que en algún momento aparecerán en otras cosas. Y luego cosas que tal vez se dejó de lado, pero que para nosotros es fundamental, es el trabajo con el territorio, el trabajo con los recursos. O sea, digo, no dejó de lado específicamente y concretamente, pero nos gustaría que se profundice todavía en ciertas cuestiones, cómo se trabajan las aguas, recolecciones de agua, no sé, como entender que vivimos en unas sociedades complejas y que nos gustaría como generar soluciones que den mira al futuro. Entonces, es eso, como invitarles siempre a reflexionar acerca de cómo podemos vincularnos con nuestros diseños, pero que den una respuesta efectiva a este mundo tan, digamos, en un constante movimiento en el cual necesitamos como humanidad dar respuestas efectivas y contundentes en nuestros hábitats. Y bueno, pues de mi parte, agradecerte a ti, Alberto, por la oportunidad. Ha sido pues un ciclo de conferencias súper alentador, porque se ve que hay pues la posibilidad de hacer algo diferente o de pensar un poco más allá para obtener un resultado con ciertas condicionantes que pueden parecer imposibles. De mi parte, pues este proyecto ha sido increíble. Ha sido un proyecto que, como les cuento, pues duró 3 meses, es tan pequeñito, pero nos ha llevado tan lejos y sobre todo, que es lo que más valoro, nos ha llevado a pensar y aprender, porque siempre estoy reflexionando acerca de lo que puede suceder, de lo que puede pasar y de cómo esto puede
también mutar y pues convertirse en algo todavía mejor. Entonces, gracias por la posibilidad y gracias por darnos esa oportunidad de mostrar el proyecto a pues una audiencia mayor. Sí, y también agradecemos a todo el público que se ha conectado y les mandamos un gran abrazo a la distancia desde aquí, desde Quito. Bien, yo un poco al revés, que es normal que se me olviden muchas cosas. Al principio no hemos hablado que quería incidir también en los patrocinadores, que son aquí muy importantes para que todo este ciclo se haya llevado a cabo. Entonces, pues los dos patrocinadores más importantes, que es la Casa de Iberoamérica, la figura de don Francisco Cano, que es el concejal de presidencia de Casa Iberoamérica y que ha sido el que ha apostado desde muy al principio en lo que es este proyecto y en lo que es la formalización física de la muestra que tenemos la oportunidad de ver en Cádiz hasta el próximo día 30 y que ellos lo han asumido, ¿no? Y al Colegio de Arquitectos también, por lo que es la organización de todo el evento telemático y la cubrición de los arquitectos internacionales, lo que son las conferencias, ¿no? Aparte, los dos patrocinadores, no por ello menos importantes, que van en consonancia con el espíritu de este ciclo y esta exposición o muestra, que son dos empresas de materiales naturales, que es Ecoclay, que son revestimientos naturales de arcilla, que es una empresa española, y el Museo del Alcalde de Morón, que también es una marca, una empresa española que pone en valor el patrimonio inmaterial tan importante hoy día, y ellos además son UNESCO hace ya unos años en este tema y recientemente premiados por el premio Hispania Nostra como un premio europeo de bastante valor de puesta en valor del patrimonio y de su conservación, ¿no? Con lo cual, quiero decir que tampoco hubiera sido posible toda esta experiencia y, por supuesto, yo agradezco a vosotros que cada uno de vosotros en el ciclo hay una serie, creo, de conceptos que se han ido llevando a cabo, cada proyecto lo hace de una manera distinta, pero al final, si bien, como ha dicho Santiago, se ponen en valor otras cosas y estamos hablando de la arquitectura desde otros puntos de vista menos metodológicos, ¿no? Menos, o sea, quiero decir que se está pensando la arquitectura de otra manera y hablando de la sostenibilidad, no porque estemos en crisis, sino porque lo que tenemos es como se habló en la última conferencia con Elgue, es una crisis de creatividad, ¿no? Entonces es un buen momento también para que todo esto arroje otros visos y otras arquitecturas para que, sobre todo las personas profanas, tengan otras varas de medir y otras opciones en las que puedan elegir, ¿no? Así que, bueno, yo agradezco el cierre que hacéis con la conferencia de esta obra tan peculiar y emplazaros también a vosotros y al resto de los equipos y a las personas que estén interesadas y han seguido el ciclo, como me consta en los usuarios que van viendo todas estas ponencias, para el día 30, que tenemos ahora mismo como un impasse de tiempo del 9, que es hoy, ¿no?, al 30, en el que no va a haber ninguna conferencia, en el que puede ser que haya alguna visita guiada más, por mi parte, pero en la que no por ello creo que es una oportunidad también, creo que este espacio de quietud hace falta y de reflexión para hablar, ¿no? Para seguir hablando en ese día 30 de las cuestiones que se han ido poniendo de manifiesto bueno, a lo largo de todas estas charlas y, bueno, reitero mi enhorabuena y encantado de volver a veros. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos los auspiciantes, a Casa de Iberoamérica y pues a todo el colegio de Cádiz. Y a todo el equipo. Sí, un fuerte abrazo de nuestra parte. Gracias. Muy bien. Pues nada, nos despedimos entonces y cerramos ya aquí la conexión. Nos despedimos. Super, muchísimas gracias. Chao, chao. Muy bien. Adiós, buenas tardes. Chao, chao.